Carlos Raimundi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Tanto tiempo, ¿cómo anda? Buenas noches. Bien, muy bien. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos. ¿Qué es la fórmula Fernández-Fernández? ¿Qué representa? ¿Qué implica? Y yo creo que una combinación. Las dos fórmulas, la de presidencia y la de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, de Unidad Ciudadana, de este frente más amplio, creo que las dos son combinaciones muy buenas. ¿Qué representa Cristina? Ya sabemos. Es una fuerza, un temperamento, un coraje, una decisión. Pero en un momento donde, si el país del 10 de diciembre de 2019, ¿no?, que yo creo que seguramente lo vamos a recuperar nosotros, lo vamos a tener que gobernar nosotros, una vez más, fuera igual que el país de diciembre de 2015, tal vez ahí hacía falta más Cristina, digamos, es decir, más profundización, más llevar a fondo las cosas que nos habían quedado inconclusas. Pero resulta que el país en este tiempo, a mi manera de ver, retrocedió muchísimo, digamos. Tiene muchos más elementos. Post-crisis de 2001, 2003, pobreza, endeudamiento, ruptura de los tejidos sociales, productivos y demás, que para poder volver a llegar al país de 2015 va a haber que reparar muchas cosas. Y es ahí donde una figura que está más caracterizada por tender puentes, que es un poco el semblante de Alberto, se combina bien con eso. Es decir, yo no quiero renunciar a todo lo que hacía falta terminar después de 2015 o continuar, y digamos, a mí me gusta ese coraje, eso que expresa Cristina. Pero también es cierto que hay un clima político que requiere también recuperar, reconciliar, ¿no? Y yo creo que es un camino que Cristina venía transitando ya desde antes, porque el haber hecho fórmulas en acuerdo con muchos gobernadores que en su momento nosotros criticamos, es decir, es una cosa lógica, gobernadores que tienen que gobernar, que requieren un contacto con el poder federal, con el gobierno nacional. Entonces, a veces sus diputados, sus senadores votaban cosas que nosotros, desde lo ideológico, éramos más firmes y creíamos que había que tener más oposición. Bueno, eso se recuperó. Es decir, se sumó, se reconcilió. Los Mansur, digamos. Bueno, no sé si Mansur, sí, Mansur también entra en esto, y otros gobernadores, Bordet de Entre Ríos, Uñac de San Juan. Digo, es una conducta que uno la tiene que entender, aunque yo tal vez haría distinto las cosas, pero tengo que entender eso. Los movimientos sociales, digamos, el contacto con Grabois, yo no coincido en todas las cosas que declara Grabois, y sin embargo creo que es muy importante recuperar ese sector. Lo que representa que en nuestros actos esté Pablo Moyano, por ejemplo, en este momento, en representación de su padre. Yo he estado en actos de AI 2019 que preparaba en su momento Alberto Rodríguez Sá, donde Hugo Moyano era una figura. Bueno, de nuevo, es decir, ¿qué significa eso? Agrandar, digamos, cosas que se habían separado, volverlas a juntar. Y la figura de Alberto suma desde otros lugares, ¿no? El contacto político con el PJ, con algunos sectores empresarios de poder. Entonces creo que se va conformando, digamos. O sea, no imagino un gobierno disruptivo. Bueno, depende. Por ejemplo, yo creo que deberíamos ser un gobierno muy disruptivo respecto de la pobreza, por ejemplo. Está bien, pero ¿cómo se hace? ¿Con cepo cambiario? No, cerrándose no, el mundo. Yo lo que pasa es que yo me niego a que esa palabra, a poner en la agenda esa palabra. Esa palabra la pusieron quienes criticaban las medidas. No, yo diría. No, sí, hubo 7 tipos de cambio, después puede gustar más la medida o no, pero. No, pero acá la línea divisoria es si mantenemos la fuga absoluta de capitales y de divisas, es decir, si mantenemos un modelo que trae capital especulativo, que trae dinero del exterior especulativo, maximiza ganancia adentro y se vuelve a ir del país. Sin ningún tipo de control. Eso hay que interrumpirlo. Ahora, si ese interrumpir significa
ponerle trabas a una persona que quiere hacer un viajecito, no, eso no. Yo creo que ahí es donde nosotros hemos aprendido ahí fueron los excesos, que se pueden tomar buenas medidas implementándolas mucho mejor. ¿Para qué? Para que vayan dirigidas a donde van dirigidas. Que es que, por ejemplo, quienes liquidan las cosechas tengan que cambiar a pesos, tengan que entregar los dólares en un plazo prudencial y no con esta liberalidad que tienen en este momento. O sea, en lugar de hacerlo en un año, que tengan 60 días, 90 o 120, qué sé yo. Sí, yo digo, no quiero entrar en tecnicismos, digo, no, hablo del bien, concepto, pero, sí, correcto, sí, hablo del concepto. ¿Pero de verdad cree que se aprendió de eso? Sin duda, ¿sí? Sin ninguna duda. O eso tal vez una expresión de deseo de moderación suya. ¿Usted cree realmente? Porque eso estuvo en debate. Cuando se puso el cepo cambiario, se decía, ¿por qué a alguien que hace un viajecito se le cobra? Y le cobraban el 20, después el 35. ¿Realmente ve que hubo un reconocimiento que se la mandaron en ese aspecto? No cabe ninguna duda. Estoy convencido. Porque la verdad que el corazón de la medida no iba dirigida a la clase media. No. Y sin embargo, cometimos ese error. Y te digo que tiene un perjuicio que va más allá de lo económico. Nosotros, con algunas medidas que estaban bien orientadas, pero por ahí implementadas de una manera con estas rebarbas que nosotros tenemos que recortar, ¿qué es lo que hicimos? Creamos un clima de mal humor en gente que naturalmente tendría que habernos seguido apoyando. Claro. Te doy otro ejemplo, para que veas que no es una moda de lo que estoy diciendo ni una frase hecha. A mí me tocó contacto con empresarios nacionales que tenían detenido, que no podían exportar un producto porque tenían detenido un componente, un insumo mínimo, pero que permitía el producto final. Yo estoy de acuerdo con la sustitución de importaciones. Cuando la Argentina, cuando se trata de productos, que la Argentina reemplaza la importación porque quiere desarrollar su industria, entonces los protege, los administra. Administrar el comercio exterior, administrar la producción, las importaciones. Pero hay algunos productos que no generan ninguna ventaja desde el punto de vista de la sustitución. Y la teníamos parado. Y a veces, ¿sabes a qué se debe eso? No se debe ni a maldad, ni nada. Se debe a ignorancia, errores en el manejo de la gestión del día a día. Bueno, Moreno en este caso. Bueno, pero mucho más abajo de Moreno. Mucho más abajo. Porque cuando yo lo llamé a Moreno, se destrabó. Claro. Pero ¿sabés a qué se debe eso también? Pero digo, porque pongamos las cosas como son. El Estado argentino se viene vaciando de cuadros, de sectores que entienden, desde hace muchísimas décadas. Recuperar eso, recuperar la gente más capacitada para cada función, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo y no nos alcanzó. Y por ahí en una oficina había alguien que dijo, de esta lista todo queda en la aduana. Y no se daba cuenta que por ahí alguna de esas cosas, destrabándola, vos generabas una actividad en un sector productivo que lo necesitaba. Esas cosas es volver, para mí, no solo eso, pero digo, entre esas cosas está volver mejores. Está volver no para hacer lo mismo, sino para tener el mismo espíritu orientador, la misma escala de valores, de prioridades, pero implementadas de tal manera que no generemos conflicto donde es innecesario. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener conflictos necesarios. Digamos. Por ejemplo. Pero por ejemplo, el endeudamiento va a haber que reconsiderarlo. Eso implica renegociar la deuda. Y eso implica sentarse seriamente con el Fondo Monetario, con los sectores acreedores, para ver cómo hacemos, porque... O sea, no es defaultear, pero tampoco pagar como está. Pero en el peor de los casos es defaultear, no pagar porque no hay manera. Pero aparentemente hay algunos economistas que hablan de un default encubierto. Porque vos fíjate una cosa, Paulino, este proceso del Fondo Monetario, últimamente, ni siquiera respeta el espíritu del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario jamás, primero, no recuerdo que haya antecedentes de que el Fondo Monetario concentre su cartera de créditos casi en un 60% para un solo país, que es lo que está pasando con la Argentina hoy. Además, el monto. Pero el fondo jamás presta a un país para que el Banco Central venda dólares para mantener la cotización y permita la fuga. Presta para otras cosas. Quiere decir que este préstamo ni siquiera, es decir, la manera que el gobierno está administrando está a la derecha del reglamento del Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que ya un avance sería sentarse con el Fondo Monetario Internacional para decir, miren, si
tenemos que ver cómo reprogramamos vencimientos, capital, intereses y demás, pero siempre y cuando ese dinero no se fugue del país. Claro, y ahí viene la pregunta, bueno, y frente a la presión de los que quieran ir a buscar dólares, si uno no tiene poder de fuego y no puede vender, es probable que el dólar vaya a 50, 60, 70, etcétera, como pasó de 20 a 45. Sí, pero por eso es que hay que administrar los dólares, hay Entonces que ahí tratar de vienen las tenerlos. restricciones posibles, eventuales. Bueno, sí, por eso, no me hagas Está bien, está llegar bien. a tecnicismos económicos que va a tener que tomar el ministro de Economía cuando se siente en el escritorio. Lo otro, porque usted dijo, es mantener los valores. Y hoy, Carlos, usted no le escapa que Bonadío ha producido un nuevo procesamiento, el 13º, considerando que hay una matriz de corrupción enquistada en el poder desde el mismo gobierno de Néstor Kirchner en el arranque, a propósito de la construcción de Austral Construcciones por parte de Lázaro Báez 15 días antes, pero después todo el mecanismo que Uberti contó en la justicia respecto a cómo recolectaban los fondos en los concesionarios viales, o Wagner diciendo cómo se administraba el Club de la Obra Pública, o Ernesto Clarence diciendo cómo blanqueaban ese dinero mal habido en connivencia con el sector empresario, todos los cuales procesados y muchos de ellos presos. Supongo que esos valores no. Mira, primero vos das por sentado una cantidad de cosas. No sé yo, es Bonadío, más la confirmación de Cámara en 12 procesamientos. Sí, bueno, vos sabés que la semiplena prueba de... Está bien, vos sabés que nosotros sostenemos la idea de que aquí se está utilizando un sector muy importante del Poder Judicial con un objetivo de persecución política. Y no es solamente en la Argentina, ¿no? Está preso el vicepresidente de Ecuador, no puede llegar Correa de nuevo a Ecuador, está preso Lula por un juez que reconoce en su propio fallo no tener pruebas suficientes, sino actuar en función de sus íntimas convicciones, y eso lo inhabilitó, y eso mismo se buscaba con Cristina y demás. Así que yo no hago mías tus palabras, no doy por sentado eso que vos planteás. No, yo tampoco, yo lo que estoy diciendo es lo que la justicia establece. Bueno, y si se llega a recibir condena, perdón, me voy a meter en esto porque, por ejemplo, Amado Vudú recibió una condena por la causa Chicone y aún así se sigue hablando de una persecución política. ¿Cree que los tribunales orales también son corruptos? Sí, yo... No me pongas en mi boca. Que los propios tribunales también están persiguiendo políticamente. Un papel eminentemente político, no tengo ninguna duda. Yo creo que se ha perdido... ni siquiera lo pongan en mí como enunciador. Lean la carta del Papa, el discurso que hace el Papa Francisco en esta semana al foro de abogados. Lo pasamos hace un ratito. Que habla del lofer, que habla de la condena previa, de la condena mediática. Pero no habla del caso Cristina. Y no, acá habla de un concepto. Acá el problema, ¿sabe cuál es, Carlos? Lo conocemos hace un buen tiempo. Nadie le podría endilgar a usted una actitud no ética. Nadie le podría endilgar tener lo que no le es propio. Ahora, la expresidenta, cuando le preguntaron, dijo que había sido una abogada exitosa, pero no tiene una sola defensa en tribunales, una. Y nunca explicó el patrimonio. ¿Y sabe qué? Cuando le endilgaron determinadas cosas, nunca habló sobre lo que le adujeron. Lázaro Báez construyó una empresa con 12.000 pesos y tenía un patrimonio de 1.700 millones. Y tenía en bienes 25 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Más de 1.900 autos compró. No. El que pagó y financió, piense usted, el mausoleo de Néstor Kirchner con plata propia, según él mismo dijo. ¿Me entiende lo que la sociedad... hay una disociación en todo lo loable y lo bueno, sí, pero en esto también. Bueno, todo eso, primero, la presidenta se ha cansado de decir y de presentar sus declaraciones juradas, etcétera. Y no han tenido objeciones en ese sentido. Bueno, alguien dijo, el propio juez, que lo habían agarrado del cuello para que la sobresea. Fue el mismísimo Yarvide el que lo dijo, no yo. Y a usted le consta, está en la causa. Es lo que dijo, puede mentir, pero así ocurrió. Sí, y Manzanares, cuando se arrepintió, dijo que él ayudó también. Pero... Que es el contador, Manzanares, que hacía las declaraciones. Para hablar de esto, traigan a alguna persona que esté mucho más empapada, mucho más embebida de las declaraciones, de los juicios. Yo hablo de un concepto. ¿Saben por qué? Porque si no, ustedes me ponen en el centro de la agenda y yo sinceramente creo que a las miles de familias que hay en el conurbano que piensan
antes de prender la estufa, que son capaces de hacerle pasar un poquito más de frío a sus hijos, porque no saben si van a pagar la tarifa, para mí lo que está en el centro de la agenda es eso. No porque esto no deba ser atendido y administrado donde corresponde, pero no me lo pongan en el centro, no lo pongan, ustedes pueden ponerlo. Digo, yo no acepto que esto sea el centro de la agenda política de un país. Pero te digo por qué. Porque vamos a suponer que eso... Es más, lo voy a poner en primera persona. Vamos a suponer que yo tengo parte del PBI enterrado en el jardín de mi casa. Pero igual siempre un vuelto dejamos nosotros, porque nadie puede robar todo. Con ese vuelto, nosotros hicimos universidades nacionales, satélites, viviendas, escuelas, jubilaciones, programas sociales, computadoras para los chicos. Esta gente que está ahora... No hicieron obras, Carlos. No hicieron obras. Había una deuda en materia de infraestructura tremenda. El sistema tremenda. integrado energético, haber duplicado la capacidad energética. Desabastecimiento energético. Desabastecimiento. ¿Se importaba energía? Pero ¿sabes por qué se importaba energía? Porque se duplicó el PBI en 10 años y porque hubo actividad industrial. No cayó el PBI, no cayó el PBI en proporción, no cayó el PBI en proporción. No, pero te voy a decir una cosa. Hay otro mito, pero no, me están abriendo y no me quiero salir de lo que estaba diciendo. Hay un mito que es cuando el país exporta energía, como ahora. Cuando un país exporta energía, un país además que no tiene superávit energético, exporta energía, es porque la capacidad instalada industrial no funciona, es porque no tiene actividad productiva, porque yo no quiero exportar energía, yo lo que quiero es exportar valor agregado que lo fabriqué con esa energía que ahora se está exportando y yo la quiero aplicar a un proyecto de desarrollo. Pero sigo con lo otro. Esta gente que está ahora, de las cuales ustedes no nombraron a uno, nadie, todo el gobierno anterior, todo el espejo retrovisor. Estos que son probos, que nunca tocaron un peso, quiere decir que está toda la plata que nosotros nos robamos, está ahí. Porque como estos no roban, la tienen ahí. Más, yo no sé si nunca tocaron un peso. Quiero esperar a que termine. Quiero esperar a que termine. No lo nombraron. No importa. Mira. Espera. A eso sumale 200.000 millones de dólares. 200.000. El 60% del PBI más los 50 y tantos mil del Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde están? No hicieron una escuela. No hicieron una vivienda, no inauguraron un hospital, bajaron el poder adquisitivo de la población. Entonces no me pongan la corrupción como el eje de la agenda política de un país. El eje de la agenda política de un país es el modelo de desarrollo que abre fábricas o que cierra fábricas, que abre escuelas o que cierra escuelas. La corrupción discútanla con los jueces y los abogados en la justicia. Ese es el lugar. Yo soy un cuadro político, un dirigente político, un militante político que hablo de modelo de país. No me pongan en el centro de la agenda lo que para mí no está. Quiero decirle para su gobierno que somos nosotros los que decimos que el gobierno de Macri, de 4 años de gobierno, en 3, la economía va a haber caído, que el gobierno que dijo que iba a venir a erradicar la inflación, que era lo más fácil, porque eso daba cuenta de un buen gobierno y que no iban a ser necesarios los precios cuidados, porque iban a estar todos cuidados, termina recostándose en ampliar precios cuidados y en precios esenciales, y la inflación es la más alta de los últimos 27 años. Que nosotros podemos decir que la pérdida de poder adquisitivo fue brutal el año pasado y casi de 16 puntos, y que eso es lo que explica la brutal caída del consumo, no solo meseta, sino la caída del consumo, la destrucción de empleo ha sido muy fuerte, 260.000 el año pasado, 40.000 solo en el mes de marzo, las fábricas se han cerrado, el impacto en primer y segundo cordón del conurbano es indudable, todo lo cual se lo validó. Pero eso también lo hacemos cuando vienen los oficialistas. Usted, lo que tenga que pensar alguna vez, Carlos, es si el roban pero hace, va a ser parte de la dinámica política argentina. Porque en el fondo, si no queda la idea de que nosotros, usted dijo, supongamos que yo tenga enterrado un PBI en mi patio. Bueno, pero siempre, nada, todo se roba, no se puede robar todo, entonces siempre algo queda. Lo dije irónicamente, ¿no? Lo entiendo, pero ¿sabe qué? Esa es la lógica. Entonces, yo entiendo que la agenda es otra, pero hoy también es el día de un nuevo procesamiento a la expresidenta. Usted es una expresión política del Instituto Patria. Si nombrar a Bonadío es como nombrar a Griesa en su momento o como nombrar a Moro, que lo procesó a Lula y después terminó siendo ministro de Justicia del presidente que le ganó la elección. Así que esos son cuadros políticos, son dirigentes políticos que los pusieron a trabajar en un tribunal.
No son jueces independientes. No son Se la jueces pongo al revés. independientes. ¿Ramos Padilla es independiente? Bueno, es que vale lo mismo. Que siga el juicio, que siga el juicio. Bueno. Lo que no puede suceder es que haya un fiscal que fue citado 5 veces a declarar, está en rebeldía, le confirmó la rebeldía a la Cámara y aparece en una foto con el presidente. ¿Eso te parece que es Entonces, Por suerte la marcamos Bueno, acá. por eso, Te que haya preocupes. justicia independiente y que eso lo toque la justicia. La política lo que tiene que decidir es... Y además otra cosa, hay otro motivo por el cual no quiero poner la corrupción como el centro. Porque si no competimos a ver si este es más corrupto, ¿Quién es el más otro es menos corrupto corrupto. que otro? Sí. ¿Y sabés qué termina pensando la gente? Al final son todos iguales. Y eso es la antipolítica. Y eso es la antipolítica. Y yo sé los defectos que tiene la política, los conozco porque llevo una vida de militancia política. Pero eso no debe invalidar el valor de la política como administración de lo público. Va de suyo, y se lo demás. dice un politólogo, olvídese. Pero claro, Estoy de acuerdo. Porque el día que la Pero gente el se quede servicio sin la público- política, se queda sin la única herramienta que tiene para interpelar al poder real. Pero es que los ciudadanos de a pie no creemos ya en los políticos. Nos parecen todos corruptos. Nos parece que son Igual, todos Carlos, lo hubiera mismo, estado Carlos. bueno una autocrítica, al menos. No digo suya, pero una autocrítica. No digo que todo el gobierno kirchnerista fue corrupto, pero una autocrítica mínima de quien fue la que lideró ese proceso. Tendría que haber hecho una autocrítica. Su única autocrítica fue, y la verdad me dolió en el alma ver los bolsos de López. Pero la Por presidenta favor, está Carlos, ahí en el banco. 12 años gobernaron, pero está 12 sentada en años, el juicio. una autocrítica. No se Está- robaron 3 PBIs, se robaron un cuarto de PBI. Hagan una pero autocrítica. siempre estuvo sentada donde tenía que estar, siempre acudió, siempre Sí, estuvo a yo no- derecho. nunca yo no. discutí eso, ¿eh? Siempre Yo- estuvo a derecho. yo estoy Y bueno, Pero incomodada no una aquí, la autocrítica veo. política. Es Usted que habla de ahí. política, una autocrítica política. ¿Cómo puede ser que no controlé que José López tuviera 8 millones de dólares en un bolso? No, la verdad, sinceramente no. Pero no. de verdad le digo, confío Pero en su buena fe, pero no en puedo, su- la verdad no en puedo su responder condición eso como porque político, Carlos, no por sé favor. cómo es el manejo administrativo del Ministerio de Planificación. No lo sé. Tienen que llamar a una persona que sepa más que yo. No estoy eludiendo el tema. Lo que No, estoy no diciendo lo- es que tienen no que se lo hablarlo con la planteamos gente que lo usted. conoce mejor que yo. Claro. Carlos, en cualquiera de los casos, el desafío es titánico. La misión para la Argentina que viene es descomunal. De una construcción de consenso con una musculatura Sí, sí. En eso estamos. inédita. Dios quiera que estén iluminados y a la altura de las circunstancias. Estemos todos. Sí, sí, no es solo cuestión de iluminación, ni de Dios, ni de fe, sino de hacer las cosas que hay que hacer, de poner manos a la obra y fijarse la idea de un país más justo. Inclusive, y ahí es donde el tono de Alberto Fernández a veces sirve, ¿en qué sentido? Que hay gente que no hace las cosas por maldad, diferente a uno, sino que necesita ser convocada, necesita ser llamada. Y me parece que en eso estamos justamente para construir un gran consenso por el contexto tan delicado que tenemos, ¿no? Bueno, Como siempre, gracias. Al contrario. Hasta la próxima.